Bueno, en primer lugar estamos trabajando el tema del liderazgo, y el liderazgo es un tema muy extendido en todos los ámbitos del saber. Y si entramos en Google, por ejemplo, esta semana podríamos encontrar 2.400.000 referencias. Esto quiere decir que esto trae como consecuencia también que es un concepto que está visto desde muchos sitios, con muchos términos, con muchos enfoques, y habría que definir qué entendemos por liderazgo. Nosotros, en realidad, entendemos por liderazgo dentro de la educación la influencia que una persona es capaz, o un equipo no solamente tiene que ser una persona, sino puede ser un equipo, tiene sobre otras personas. Entonces, por tanto, el liderazgo, una de las bases del liderazgo es tener líderes, es tener, seguidores. Una persona que dice que es líder pero no tiene seguidores, lo que es un iluso, no es un líder. Dentro de este enfoque de influencia, nosotros pensamos que el equipo directivo actual, durante muchos años, el liderazgo se ha centrado en la búsqueda de una serie de características definitorias de lo que sería la persona, las características que debía tener una persona para ser líder, y se ha centrado mucho fundamentalmente en la educación, en la figura del director. Pero pensamos que líderes tienen que ser todos tenemos que ser líderes, todas las personas, y por tanto hablamos también de un liderazgo del equipo directivo, de los profesores, etcétera, cada uno en su puesto. Y hablamos por tanto del liderazgo distribuido, en el sentido de que todos tienen que participar en ese liderazgo. La pregunta concreta de cuáles son las competencias que podríamos trabajar en ese equipo directivo, yo pienso que más que hablar de competencias en sí mismas, que podrían ser un gran catálogo y según los modelos podrían aparecer una relación muy grande de competencias, a mí me gusta hablar de énfasis. Yo diría que pondría 6 énfasis fundamentales. Primero, yo creo que el primer énfasis sería el tema del conocimiento de sí mismo. Yo creo que un líder tiene que conocerse a sí mismo, y hay varios aspectos que podría conocer mi estilo de aprendizaje, porque eso tiene una influencia en la forma en que me relaciono y que al organizar mis actividades pienso que van a aprender los demás como yo, y no es así. Conocer cuáles son mis valores fundamentales, pero aquellos 3 o 4 valores que hacen que en momentos de conflicto yo pueda tomar una decisión, porque los valores forman una jerarquía, y por tanto tengo que conocer claramente cuáles son mis valores, explicarlos, explicitarlos y consensuarlos también con el equipo que estoy yo trabajando. Debería conocer también otros aspectos como mis aspectos socioemocionales. Es decir, también hoy se habla de la inteligencia emocional, y es un aspecto también importante. Y así podríamos en realidad decir también mi orientación, cuál es mi orientación filosófica, si uno es más pragmático, más intelectual, y todas estas formas de entender esta orientación hace que nuestra relación con las personas, con el equipo, con el claustro pueda ser diferente. Uno le puede dar importancia a toda la parte de la utilidad, y en cambio no dar importancia a otros aspectos. Y después de este conocimiento de sí mismo, que nos sirve para ver un poco nuestras capacidades, nuestras dificultades, nuestros puntos fuertes, y por tanto saber que tenemos que complementarnos, y de ahí viene la importancia de los aspectos del equipo directivo para poder delegar funciones y coordinarnos mejor y realmente ejercer un liderazgo más adecuado. Diríamos otras 5 rápidamente, otras 5 énfasis serían: énfasis en la visión estratégica. Yo creo que un equipo directivo tiene que saber mirar hacia el futuro, conocer cuáles son el contexto, las necesidades que tenemos en este momento, las oportunidades que tenemos y hacia dónde tenemos que caminar en los próximos años. Por tanto, esa visión estratégica es un punto fundamental. Un segundo énfasis es en las personas. ¿Cuáles son? Preocuparnos y ocuparnos del desarrollo de las personas, de su implicación, de su participación, porque es absolutamente esencial para un buen proyecto, y por tanto las personas tienen que ocupar una parte muy importante de la acción de los directores. Luego estaría el énfasis en la transformación organizativa. Es decir, un equipo directivo tiene que preocuparse también, una vez que tenemos una visión,
cuáles son los recursos, cuáles son lo que podemos potenciar, es decir, qué tipo de infraestructuras, de estructuras, etcétera, son más factibles para poder conseguir esos objetivos y, por tanto, en qué tenemos que cambiar. Aquí está todo el tema de la innovación en la forma en que nos organizamos, en la forma en que participamos, en la forma en que nos comunicamos, ese aspecto fundamental de este énfasis en la transformación organizativa. Luego estaría un aspecto fundamental que se ha hablado en este congreso, digamos de manera específica, sería todo el tema del liderazgo, que yo le he puesto en el nombre de énfasis en el aprendizaje y logro. Es decir, indudablemente un equipo directivo en la educación, lo importante es fundamentalmente el tema del aprendizaje. El tema del aprendizaje es, digamos, los resultados y el rendimiento que las escuelas tienen, digamos, es el objetivo fundamental, la que los alumnos aprendan y se desarrollen como personas. Por tanto, tenemos que ver cuáles son los mejores métodos, qué podemos hacer, cómo podemos influenciar también en nuestros equipos para estimularles a estar al día, a formarse, a poder introducir metodologías adecuadas, etc. Y el último sería énfasis en la comunicación. El tema de la comunicación, digamos, es un énfasis que requiere estrategias y competencias que son transversales. De alguna manera, la comunicación tenemos que hacerlo vinculada con cualquiera de los énfasis anteriores, es decir, tenemos que hacerlo en la visión estratégica, tenemos que hacerlo en la transformación, tenemos que convencer a los implicados, familias, alumnos, profesores, de cuáles las mejores maneras de poder aprender, etcétera. Por tanto, la comunicación es un proceso absolutamente esencial en el liderazgo. Y entre otras cosas, yo creo que habría que distinguir dos aspectos fundamentales, o dos tipos de comunicación. Una, la comunicación interna, es decir, cómo podemos favorecer redes internas para que los alumnos con los profesores entre sí, y los profesores también con los responsables académicos, puedan realizar esa comunicación fluida, horizontal, más colegiada, etcétera, que permita utilizar todas las oportunidades que tengamos para que esa comunicación sea lo más fluida posible. Y también de cara a lo que sería el ámbito externo, es decir, es importante que una escuela se comunique con el exterior, tanto para poder extender sus objetivos, sus ideales, su manera de trabajar, sus resultados, etcétera, y también para conseguir apoyos tanto de los ayuntamientos, de las instituciones sociales, culturales, religiosas, etcétera. Es decir, cada vez más las escuelas no están encerradas en sí mismas, sino que de alguna manera hacen transformación de su entorno, de su contexto, con proyectos comunes, participando también en la escuela con otros proyectos del entorno. Y por tanto, esto sería algo importante, que tener una buena comunicación para poder conseguir estos aspectos. Y esto sería, en definitiva, de manera sintética, lo que hemos hablado en nuestra ponencia.